Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Hoy presentamos Mafia Negra, Mafia Blanca. En el último día de la creación, presuntamente un domingo, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el hombre, conforme a su imagen y semejanza, creó a Dios. Templos, pinturas, vitrales, novenas, veladoras, estatuas, medallas, estampitas, muñecos, bebedizos, libros, oraciones, camisetas y todo cuanto adminículo se pueda usted imaginar ha sido creado y adaptado al mercader de la fe. Este y otros temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. El fraude, la estafa, el robo, el asesinato, la extorsión, la violencia son características propias de las mafias, aquellas asociaciones de crimen organizado que siempre han existido al margen de las instituciones y cuyo indicio originario es su posicionamiento al lado sur de donde reposa la tradición del catolicismo. Su estructura y trayectoria ha servido para que diferentes grupos del mundo asumieran este modus operandi, que les ha permitido influenciar y patentarse en las relaciones de poder con políticos, empresarios e incluso líderes religiosos. De ahí que su religiosidad sea inspiradora para adentrarnos en esta nueva temporada en torno a las creencias y prácticas de estos bandidos que no son nuestros santos de devoción. Hoy, Mafia Negra, Mafia Blanca, en el episodio 13 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Hola, un saludo para todos los profanáticos que nos escuchan en Estados Unidos, América Latina, Europa. Estamos hoy contentos de comenzar este primer episodio de la tercera temporada dedicada a los santos al margen de la ley. El episodio número 13 de este podcast. Y bueno, para empezar quiero saludar entonces acá a nuestros hermanos profanáticos, saludándolos y preguntándoles también sobre esas expectativas que tenemos para esta nueva temporada. Hermano Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, compadre Simón. Pues acá, con la fe de coronar este cargamento de información. Ok, muy bien. Hermano Santo, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado? Pues muy bien, aquí después de haber pasado 2 alarmas sísmicas, encomendándome a los santos patronos. Ok, ¿cuáles son los santos? ¿Águeda? ¿Santa Águeda es una de las patronas de los terremotos? Creo que sí, Santa Águeda. Es patrona de los terremotos y patrona de los patrones en Italia. Y San Emigdio. Y San Emigdio. Sí, San Emigdio. Bueno, pues bienvenidos entonces a todos y demos inicio entonces a este episodio. A partir de este episodio vamos a estar abordando algunos temas que han tomado mucha fuerza, como es el tema del narcotráfico, de las organizaciones de la mafia y todo este tema de las cofradías del mal, que como organizaciones también tienen ciertas creencias y ciertas prácticas religiosas.
Por eso hemos denominado esta temporada Santos al margen de la ley. Y hoy tenemos un episodio que tiene una ambigüedad ya en su nombre, como es Mafia Negra, Mafia Blanca. Ya mafia, uno de entrada lo asocia con magia, y lo negro y lo blanco como esa connotación que históricamente se le ha dado a lo negativo, al mal, o a lo positivo, a lo bueno. Y es que en estos temas, en el caso de estas asociaciones o organizaciones de crimen, aparecen valores que no son necesariamente negativos. Hablando en temas de religiosidad, nos damos cuenta que hay unos nexos, y ahorita lo vamos a encontrar. Por ejemplo, en el caso del catolicismo, sus creencias se han involucrado en todo este tipo de organizaciones, y lo vamos a ver a lo largo de toda la temporada. Entonces, para comenzar, es importante tener presente que si bien la mafia tiene un origen concreto en su nombre, y ahorita el santo de pronto nos va a hablar un poco de esto, en Italia, e incluso con esos nexos directamente al catolicismo, pues realmente hablar hoy de mafiosos es hablar de todo un estilo de vida, es hablar de una cultura, es traer a colación toda una serie de particularidades, costumbres, creencias, incluso ritos que se hacen para garantizar que esos cometidos y esos propósitos delictivos se puedan cumplir. Entonces, si nos remitimos a Roma, pues Roma tenía una particularidad, y es que si bien existía un derecho, al momento de ejecutar la sentencia, ya la víctima era la que tenía que desarrollarlo. Situaciones delictivas como el fraude, como la estafa, como el robo, como la violencia, incluso las violaciones, no eran considerados delitos criminales penales, sino privados, civiles. Y esto llevó entonces a que se organizaran ciertos grupos que prestaban también estos servicios de poder hacer cumplir esas sentencias que ya se emitían en la antigua Roma. Entonces, para solamente traer a colación, intentando hacer esta conexión entre lo delictivo y la religión, aparece un personaje que es Bula Félix. De acuerdo con el historiador Dion Casio, reconstruye la historia de este bandolero romano que aparece a principios del siglo III después de la era cristiana. Y Bula era un tipo que hacía de estos trabajos delictivos que son asalariados, ¿no? Que se pagaban, y que también pues le gustaba delinquir, pero que realmente no tenía pues un impacto fuerte con respecto a lo que era la ley romana del momento. Entonces, Bula Félix tiene una connotación en latín. Bula significa bolsa de amuleto y Félix afortunado. ¿Y por qué es importante Bula? Porque Bula era una bolsita con una serie de piedras y elementos religiosos, materiales religiosos que usaban los niños hasta los 16 años y que consideraban que alejaba las malas energías. Entonces, ya de entrada nos damos cuenta que desde estas mismas prácticas que se tenían con respecto a lo que era la creencia de lo delictivo, era necesario también hacer algún tipo de rito o usar alguna materialidad religiosa, porque eso garantizaba el cumplimiento de esos trabajos que realmente no estaban dentro de lo que podría considerarse que es lo bueno, ¿no? Dentro de esa moral de justicia que históricamente nosotros la hemos visto. Y por supuesto, pues este tipo de modus operandi vamos a verlo en la historia, no solo en la cultura romana, sino yo creo que en todas las culturas, si quisiéramos hacer el ejercicio histórico. Pero sí hay un antecedente que va a ser fundamental, que son los Gabelotti al sur de Italia, que eran administradores que comenzaban a gestionar tierras a toda la aristocracia de esta época italiana,
que al querer subir en esa escala social los lleva a tener prácticas como la extorsión, a presionar a los campesinos para sacar más dinero y comenzar, por supuesto, a robar por debajo de cuerda a los aristócratas del momento y comenzar a legitimarse en un poder. Y eso va a ser muy importante porque es lo que va a dar origen luego a las mafias italianas. Entonces, ya nos damos cuenta que hay unos nexos importantes y quizás a nivel de la creencia del mafioso lo vamos a comenzar a ver en toda la temporada porque vamos a abordar qué creen ciertos grupos que están dentro de todo este mundo de la mafia. El narcotráfico, el sicariato, incluso la prostitución, que son todos grupos que se mueven dentro de todo este mundo. Entonces ya lo veremos en toda la temporada y por el momento entonces adentrémonos en lo que son las mafias más conocidas y esos nexos que podemos encontrar con lo religioso. Entonces, Santo, tú has mirado un poco el tema de la mafia italiana. ¿Qué nos podrías contar sobre esa etimología, por qué hablar de mafia y cómo los nexos religiosos cobran una relevancia dentro de estos grupos? Bueno, hay que hablar de la mafia también como fenómeno, pero antes que nada quisiera como remitirme a el término como tal, que es una sigla que significa Morte alla Francia, Italia anhela. Esto es que Italia anhela la muerte de Francia precisamente porque en el siglo XIII un soldado francés que estaban invadiendo en ese tiempo también violó a una chica en Sicilia. Entonces esto es como, bueno, dentro de las lecturas que se hacen pues es como la más famosa, ¿no? Y pues bueno, aquí como estamos hablando del término mafia vinculado al término de la religión o de la creencia, pues es muy interesante, ¿no? Pues como sabemos, Italia es un país sumamente católico y más si se trata al sur de Italia, lo que es la parte de Sicilia, de Nápoles, de Cantabria, de todo esto, ¿no? Ya lo decías, hermano Simón, desde el siglo XIX empieza como toda esta parte a hacerse notar, ¿no? Todo este tema de lo ilegal, ¿no? Actualmente pues sigue existiendo la mafia italiana y por ende también su vínculo con lo religioso. Aquí quiero aclarar que pues hay muchas variables. ¿Por qué? Porque una cosa es reconocer que la mafia, pues cuando tiene un lugar o una zona, controla todo. Entonces hay personas que tienen que sí o sí ajustarse a esas leyes o a esos esquemas que ellos proponen, incluyendo también de sacerdotes, parroquias, obispos, ¿sí? O sea, no necesariamente es que tenga que la religión siempre estar como sujeta a esto, ¿no? A veces es porque en medio de todas estas violencias o en medio de todos estos controles, pues también caen también, ¿no? Las parroquias o los sacerdotes. Pero también es cierto que en muchas ocasiones hay personas que acceden, ¿no? A la tentación y como que hermanan la parte de lo religioso con lo mafioso. Muy bien. Y pues reconocer que una de las grupos más representativos del siglo XX pues es la Cosa Nostra, que de hecho hizo muchísimo daño en Italia, y ahorita actualmente está la 'Ndrangheta, que es como la continuidad. Algo importante que tú ya decías con respecto a ese control territorial que tienen las mafias y que aborda incluso lo religioso, es entonces los posibles nexos que se pueden generar en lo político y con la institucionalidad religiosa, que en este caso pues sabemos que Italia es un país católico, es cuna del catolicismo. ¿Qué se puede decir acerca de esas posturas de la iglesia y cómo se ha podido evidenciar a través de la historia? La mafia antigua, clásica y contemporánea se puede decir que es una red social, porque siempre va a tener vínculos. O sea, la mafia nunca es como un apéndice o algo aparte de la estructura, hace parte de una estructura también, y por eso lo político y lo religioso no están ajenos a ello. Bien, así que un caso muy particular, y creo que fue el que más hizo ruido en los últimos tiempos, en las últimas décadas, fue precisamente este nexo que hubo entre la mafia italiana y la Banca Vaticana. Entonces, el Banco Vaticano, el Banco Ambrosiano, pues fue un lugar para lavar muchísimo dinero
de las mafias, ¿no? Y no solo italianas, sino también latinoamericanas. Aquí sale a relucir pues personajes como Roberto Calvi. Ustedes pueden ver, investigar sobre este personaje, ¿no? Que se le conoce como el banquero de Dios, el cardenal Marcinkus, ¿no? Que sin saber finanzas pues fue el que llevó a la cima al Banco Ambrosiano con todas estas cosas ilegales, pero también pues quien hizo los más grandes desfalcos, ¿no? De esta institución, tanto así que se acabó, el Banco Ambrosiano se acabó en los años 80. Pero hay cosas interesantes también de rescatar, que es que dentro de la misma iglesia institucional, empezando por Juan Pablo II y ahorita el Papa Francisco, han estado en esa crítica, ¿no? Y también en contra de todas estas prácticas de mafiosos. Incluso el Papa Francisco acaba de excomulgar, ¿no? O sea, que esto ha sido bastante complejo porque pues los narcotraficantes, sobre todo en Italia, y bueno, en Latinoamérica también, muchos son devotos y tienen sus creencias religiosas, tienen sus santos, tienen sus patronazgos, en fin, y pues que un papa los excomulgue para ellos pues ha sido, ¿no? Como un tema bastante complicado para ellos, ¿no? Dentro de sus creencias, ¿no? Sí, para ellos sí es realmente significativo, no como para otras élites que los excomulgan y da lo mismo. Sí, exacto. Entonces es reconocer eso y también reconocer que dentro de incluso la zona, en el mismo Cantabria, en el mismo Sicilia, pues hay sacerdotes y obispos que se oponen tajantemente a todas a estas estructuras, ¿no? Delictivas, y pues también han tenido que pues pagar las consecuencias, ¿no? O sea, han habido bombas a parroquias, han habido sacerdotes asesinados, como el padre Pino Puglisi, que fue uno de los que más estuvo ahí en la lucha con ellos. Incluso pues ya hablamos de las mafias colombianas también, o de las mafias mexicanas. Por ejemplo, aquí el monseñor Raúl Vera pues está amenazado porque pues se opone a todo esto, ¿no? Entonces es reconocer precisamente esta ambigüedad, o sea, o esa dualidad que hay entre actos delictivos, cosas horrorosas, porque los mafiosos y todo esto cometen cosas bastante cruentas, como en medio de esos contextos pues también se pueden hermanar con la religión. Ellos la mayoría son creyentes, digámoslo así, o profesan su religión, pero también es cierto que dentro de las estructuras religiosas también hay bastante oposición. O sea, aquí no estamos diciendo que pues la iglesia sí o sí tenga o ha estado hermanada con estas cosas, no. Simplemente son fenómenos que se tienen que ver desde los contextos y todas las variables, ¿no?, que puedan tener. Bueno, algo importante es que hay unas tensiones, ¿no? Y pues ya lo decías con respecto a la institucionalidad, pero creo que de los aspectos que son más relevantes, a pesar de que pueda haber un rechazo por parte de las instituciones religiosas, es el tema de las prácticas, porque estos grupos, al igual que cualquier grupo religioso, tiene toda una serie de ritos. En el caso de la mafia italiana es muy escuchado el tema de los ritos de iniciación. Lucas, ¿de qué se trata ese rito? Antes de contarles sobre el rito de iniciación en la mafia italiana, hay un libro que se llama Por voluntad de Dios, escrito por David Jayob, que narra todos los sucesos de la muerte de Juan Pablo I y la relación precisamente con este tema de la mafia. Que además ahí hay un dato interesante, porque se supone que cada 50 años desentierran a los papas, y cuando tú hablas de Juan Pablo I, el mito que circula es que fue envenenado porque él llega a su mandato. Bueno, para los profanáticos, ¿cuánto duró de papa? 33 días. Ah, ok, 33. El papa de los 33 días. 33 días. Y precisamente se le relaciona esa muerte con todo esto, ¿no? Porque él llega a vigilar y a poner como orden al tema del Banco Ambrosiano y todo esto, y pues bueno, ahí todavía está en entredicho el asunto. El caso es que ahí resultan, o sea, hay muchos teóricos, otros conspiranoicos, que involucran precisamente al cardenal Marcinkus y a Alberto Calvi, ¿no? Que eran los que dirigían el asunto. Incluso en el libro Por voluntad de Dios, el primero que denuncia como autor intelectual de la muerte de Juan Pablo I es David Jayob. Es la primera vez que aparece la denuncia que el asesino viene de ese lado. Sí, entonces mucha gente está esperando que se pueda hacer la exhumación
del cadáver para hacer la autopsia y saber cuál es la causa real de la muerte. Entonces ahí va a tocar es armar cábalas con los números, a ver cuándo sería más o menos, y bueno, y a ver qué va a pasar. Pero listo, Lucas, tú nos estabas contando entonces qué buen dato del libro y sobre ya estos ritos. Bueno, la iniciación en la mafia se da a partir de una ceremonia donde se presenta al iniciado a otros mafiosos y se lleva a cabo un rito que consiste en pinchar un dedo de la mano, y la sangre que sale de ese dedo se utiliza para bañar la imagen de un santo. Después de que se baña la imagen de este santo, la imagen se quema, y mientras se quema la imagen, se hace una serie de pactos y juramentos de lealtad a la organización. Uno de los pactos más importantes, que incluso es el pacto que más se viola dentro de la mafia, es el que se conoce como la omertá. La omertá es un pacto de silencio, un código de silencio, que incluso el escritor Mario Puzo hizo un libro con ese título, La omertá. Muy bien. Ahí de todas maneras también hay otros, bueno, este es un rito de iniciación, pero de las cosas que eran muy famosas en pues sobre todo en Sicilia, y por sobre lo que se presionaba a los sacerdotes también, era porque las procesiones de los santos en Semana Santa y cuando se hacían las fiestas, por ejemplo, creo que Santa Águeda es una de las más reconocidas, pedían estos mafiosos que pasaran las procesiones al frente de su casa, porque también había un tipo de superstición sobre la bendición y cómo esa imagen también pues les generaba ciertas prebendas, o como diría Martín Lutero, ciertas... Sí, no solo era el tema de la superstición, sino también cómo hacer sentir y hacer ver a la gente su poder también, ¿no? Porque generalmente las procesiones tienen sus ritos, ¿no? O sea, sus símbolos, sus paradas, bueno, en fin. Y ellos hacían esto también con el fin de hacer sentir su poder. O sea, nosotros tenemos tanto poder que hasta el santo lo podemos llevar donde nosotros querramos, ¿no? Y hablando de este tema de los ritos de iniciación, también me parecía interesante que para iniciarse también dentro de la mafia o a los iniciados, todo este rito se le conocía como el bautismo. Entonces miremos siempre como esas, ¿no? Esas intersecciones o esas analogías que hay entre una cosa y otra, ¿no? Precisamente por este tema de las creencias. Pues bueno, el tema de la mafia italiana va a estar asociada a la creencia en el catolicismo, pero otra de las mafias que es conocida y sobre todo en el mundo de las conspiraciones es la mafia rusa, ¿sí? Donde pues sabemos que la iglesia que tiene más fuerza es la iglesia ortodoxa. Hermano Lucas, con respecto a esta mafia, ¿qué se puede destacar temas de esa creencia religiosa que puedan tener? La mafia rusa o mafia roja coge un auge después de que termina la Guerra Fría. Y con respecto a la relación que hay entre mafia y religión, ahí es el tema de los símbolos, sobre todo la parte de los tatuajes. Si nos ubicamos en la imagen de una iglesia ortodoxa rusa, sabemos que estas iglesias están compuestas de varias torres, ¿verdad? Entonces, los soldados de la mafia, que son como el rango más bajo dentro de la organización, suelen tatuarse esas iglesias, y cada cúpula que se tatúan tiene que ver con el número de condenas que están purgando, además de algunos santos también a los que son devotos. Interesante eso. Además que, claro, la misma arquitectura de la iglesia ortodoxa tiene todo un sentido trascendental, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar ya de intuición que acá pues son muchas las mafias, incluso sé que en China también la mafia es muy fuerte y ahí también hay una serie de ritos religiosos ya más asociados también al taoísmo. Y al taoísmo, sí, que es una de las líneas que hay en las religiones orientales. Todas las prácticas delictivas en el fondo también tienen una relación muy cercana con lo religioso. Y eso lo vamos a ver en esta temporada
abordando precisamente cada uno de los segmentos organizacionales de lo delictivo, ¿no? Los que están al margen de la ley. Entonces, por el momento, escuchemos una canción. Hermano Lucas, tú hoy nos traes un recomendado, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una tarantela que hace parte de la banda sonora de la película El Padrino. Se llama Bala di Napoli. En América Latina, las mafias han tomado mucha fuerza. Cuando nosotros vemos las mafias en Europa, si bien siguen operando, tuvieron su protagonismo en los 80s, emergen películas, libros y un interés por todo este tema. Pero hoy día, y especialmente con estas plataformas de películas y a nivel de cultura, todo el tema de las mafias en América Latina han tomado mucha fuerza. Y hay dos epicentros en este momento que se roban ese protagonismo, como es México y Colombia. Entonces, hermano Santo, cuéntanos un poco sobre cuál ha sido el impacto de estas mafias en México. Y sobre todo, hablemos de sus protagonistas y también qué representaciones en lo religioso podemos encontrar allí. Bueno, explorando un poco el tema de la mafia mexicana y su vínculo con la religión, pude rescatar precisamente que todos estos personajes que delinquen y que se circunscriben a estas prácticas y son mafiosos como tal, pues también son creyentes. En su mayor parte, pues explorando hay devociones. Y también hay momentos donde incluso sacerdotes o parroquias también aceptan donativos, ¿no? Donativos de estas personas. Y pues bueno, los narcos suelen mostrarse, ¿no? Como personas devotas, como personas que acuden a ritos, como personas que incluso construyen iglesias, ¿sí? Y un dato curioso que me parece sí, muy curioso para traer acá, es que dos de los carteles más importantes, uno se llama Los Templarios, que como sabemos, fue un grupo, ¿no? Del siglo XI al XIII, que pues su connotación era netamente religiosa. Otro tipo de mafia. Y era otra mafia también. Era como los protomafiosos. Entonces, y otro se llama Santa Rosa de Lima, no sé qué tendrá que ver esta noble santa, pero pues, y son de los más peligrosos. Entonces, eso es importante rescatarlo. Y como ya lo decía anteriormente, también dentro de la misma iglesia hay personas que están en constante lucha contra las mafias. Por ejemplo, en el norte, en Saltillo, que es un lugar muy pesado, está Monseñor Raúl Vera, que de hecho está amenazado. Lo han amenazado varias veces y en estos momentos está amenazado precisamente. Y el mismo Cardenal Rivera aquí también se pronunció, ¿no? Incluso le llamó la atención a sacerdotes y obispos que estaban como en cierta forma vinculados. Entonces dijo pues que no, o sea, porque esto está realmente, pues la mafia mexicana ha hecho mucho daño. Pero bueno, ahí cada uno ya con sus cosas, con sus creencias, con sus ritos, con sus santos, en fin. Entonces vale la pena rescatar esto, ¿no? Que la creencia, la devoción no está ajena a estas partes delictivas y sanguinarias que tienen estos personajes y estas organizaciones, ¿no? Les falta es un grupo más peligroso, el Opus Dei. Sí. que dentro de las ¿cómo se llama? Los legionarios, ¿no? O sea, los legionarios también, algunos la catalogan precisamente como una mafia dentro de la iglesia. Sí. Y el Opus Dei pues también, o sea, son gente que tiene mucho poder.
Ahora, que se salvaguarden dentro de la institución como tal, pero pues al final tiene una incidencia muy grande a nivel de poder, a nivel político, a nivel económico, ¿sí? Y entonces hay teóricos o conspiranoicos que pues también aquí nosotros no podemos decir a priori las cosas ya como que sí, lo son, pero hay teóricos y también conspiranoicos que hablan de esto, ¿no? Que el Opus Dei, que los legionarios pues también son como mafias Sí, dentro de la pues iglesia. porque hay que Más entender formales. también que el sentido de una mafia implica una asociación, unas creencias, unos propósitos y sobre todo buscando patentar el poder, y que por supuesto en México pues está muy asociado al tema del narcotráfico, también con el tema de la migración, ¿sí? Por ejemplo, hay una mafia que creo que es la que está colindando con Estados Unidos, están los Zetas, ¿sí? Que también son reconocidos por ese tema del trata de blancas. Es decir, todo esto que hay, y que si bien está asociado muchos al tema, como lo decías, del catolicismo, también se van a encontrar prácticas como la santería, la brujería, que ya después cuando abordemos estos grupos pues vamos a darnos cuenta que es una mezcla de creencias pues interesantes desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Bueno, pero hay algo fundamental acá y no sé, ahí ya ahorita me dirá el hermano Lucas, pero si bien la mafia mexicana pues tiene unos inicios y ha estado ahí presente, esta parece casi hija de una mafia que en América Latina se posicionó y que tiene un protagonismo no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no? De alguien que era devoto y un santo de devoción para muchos. Hermano Lucas, ¿de quién estamos hablando? ¿Y qué pasa con esa mafia? Bueno, estamos hablando del ciudadano Escobar. Incluso la denominación que se utilizó para las mafias latinoamericanas y puntualmente para la mafia colombiana era el tema de los cárteles, ¿no? O carteles. Ahí esa es la denominación que se le hizo a las mafias de este lado del continente. En una entrevista de televisión dijo Pablo Escobar una vez: en riqueza y santidad, la mitad de la mitad. Entonces, para abordar la relación de Pablo Escobar con el tema de la religión, pues lo vamos a hacer como desde 3 puntos. El primero es la devoción que él tenía hacia el niño Jesús de Atocha, y que es una devoción heredada por parte de la mamá, la señora Hermilda Gaviria, a quien ella le agradecía haber salvado su vida en la época de la violencia bipartidista. Entonces esta primera devoción, este primer acercamiento con la religión del ciudadano Escobar es un tema heredado, ¿no? Sí. Por familia. La segunda es la relación que tuvo él con la Iglesia Católica Colombiana por medio del padre Rafael García Herreros, que es este padre muy famoso en una época para las nuevas generaciones, por haber creado el programa de televisión más viejo de la televisión colombiana, que es El Minuto de Dios. Y la relación se da porque el padre García Herreros busca a Pablo Escobar a principios de los años 90, porque en ese momento se estaba viviendo una época muy fuerte en Colombia, una guerra que había declarado Pablo Escobar hacia el Estado. Era la época de los secuestros, de los carros bombas, ¿sí? Y el padre García Herreros en su humanidad, en su pensamiento, le parecía que él debía hacer algo frente a esta situación. Contacta a Escobar para servir como esa especie de intermediario para que él se entregue. Efectivamente, la entrega de Pablo Escobar se da el 19 de junio de 1991 en la terraza de la gobernación de Medellín, y él estaba presente allí el padre García Herreros. Curiosamente, ahí es donde Pablo Escobar es dirigido a la catedral. La cárcel esta que inicialmente iba a ser, era un centro de rehabilitación, ¿no? Y le decían la catedral porque está en una zona montañosa del municipio de Envigado, donde se sacó mucha madera para la catedral de Envigado. Entonces, por eso el nombre de la catedral de este sitio, pues de donde Pablo Escobar se voló al año. Y ese mismo año
en el año 92 muere el padre García Herreros. Casualmente muere el mismo día que matan a Kennedy, el 24 de noviembre. Y la crítica que le hacían a García Herreros era que incluso sabiendo que Pablo Escobar seguía delinquiendo desde allí y todo este rollo, él lo seguía defendiendo, seguía diciendo que Pablo Escobar era una persona buena. Entonces eso no calaba muy bien dentro de la sociedad de ese momento. El último punto es cómo emerge Pablo Escobar como figura popular, y el principal encargado de hacer que Pablo Escobar emerja como una figura popular es el mismo Pablo Escobar, porque él empieza a construir canchas de fútbol, redes de alumbrado, de alcantarillado en los barrios populares de Medellín, ¿sí? Y haciendo estas obras y estos beneficios que pues realmente le corresponden al Estado. Incluso hizo un barrio dentro de un proyecto que se llamaba Medellín sin tugurios, que con el paso del tiempo el barrio se llama Pablo Escobar, y está ubicado en esta parte de la Comuna 13, cerca de los barrios de La Milagrosa, de Loreto. Y de allí se lleva a todos los recicladores de un basurero que se llamaba el basurero de Moravia. Entonces allí todas estas personas pues viven muy agradecidas con Pablo, y es allí donde se gesta como esa fe por Pablo Escobar, porque si miramos bien pues uno de los requisitos que se tienen en cuenta para santificar a una persona son los favores recibidos, y precisamente aquí estamos hablando es de eso. O sea, una persona que viene a un basurero y le dan una casa con servicios básicos, ¿qué le va a importar de dónde venga la plata? O sea, está recibiendo un beneficio y va a estar eternamente agradecido. El caso es que esto no era gratis. Esto no era porque a Pablo Escobar, como en algunos discursos que se manejaban, que era que él venía de abajo y que sabía lo que era la pobreza. Eso es carreta. Él viene de familia de clase media. La mamá era maestra, su papá era terrateniente, y él simplemente se fue por ese lado porque ese era su destino. Entonces decir que venía de abajo y conocía la pobreza, pues no. Y de una persona que tiene unas cantidades y cantidades de dinero, dólares y todo esto era pues, prácticamente nada. La cuestión es que ahí sí había un proselitismo político, porque recordemos que es que Pablo Escobar entra a la política a principios de los años 80 de la mano de Jairo Ortega, que era un político antioqueño, dentro de un movimiento que se llamaba el Movimiento de Renovación Liberal, que era precisamente del Partido Liberal, y esto es lo que marca en Pablo Escobar como su condena, ¿no? Como el ocaso, porque es que ahí es donde se empieza, como se dice en el argot popular, empieza a dar boleta, y ya se expone mucho, realmente. Entonces, la cuestión era que en esa guerra al Estado, a estos barrios populares donde Pablo Escobar hace toda su beneficencia y toda su vaina, pues es de allí de donde recluta a todos los sicarios, ¿no? Es una figura muy parecida al tema del sueño americano. Nosotros le damos casa, carro, beca, estufa, nevera, pero el día que haya una guerra, usted nos da a sus hijos. Y esto pasa acá, y pues cómo no voy a dar la vida por una persona que nos está supliendo necesidades básicas. Entonces ahí hay como lo que les decía ahorita, hay un proselitismo, y es lo que dicen ahí en la mafia, es que favor con favor se paga. Esa es la cuestión. Y acá, para terminar, quiero mencionar que la primera vez que yo vi a Pablo Escobar fuera de su contexto, ¿sí?, del contexto noticioso y mafioso y la vuelta, es cuando lo veo en una camiseta de un grupo de metal, que es un grupo de metal mexicoamericano que se llama Brujería. Fue la primera vez que yo ya lo vi, la imagen de Pablo Escobar más hacia la parte de la cultura pop. Y precisamente eso era más o menos en el año 95 cuando yo empecé a ver estas camisetas, y era precisamente de una banda que estaba promocionando una canción que se llamaba El Patrón, y fue cuando ya lo empieza a ver a uno como en camisetas, en calcomanías y ese tipo de cosas, esa secularización de la imagen. Que no de es solo Escobar. secularización, sino incluso sacralización de la imagen, porque algo que es muy común de estos personajes es que primero se construye un mito, porque en torno a él también se ha hablado que él nunca murió,
¿sí? Que la tumba que hay en Medellín, donde está no recuerdo el cementerio, pues que él no está. Jardines de Montesacro, entonces que él no está, que él posiblemente huyó, que todo es una pantomima, ¿sí? Es decir, ahí se construye ese mito, pero donde quedan sus reliquias, sus restos, pues se vuelven también lugares de devoción, ¿sí? De sacralización, que eso también es interesante porque no solamente pasa con las personas que han sido de pronto protagonistas en lo delictivo, sino incluso en empresarios, en gente que de pronto ha tenido algún tipo de incidencia social, que incluso el mismo padre García Herreros, a él, el mito que hay detrás es que a él se le llama porque él lo vieron en una escena que él lo mandan llevar pues allá a la catedral, y que estaba lloviendo y que él pronunció que no, que se fueran las lluvias y que había pasado y se había soleado, entonces que había una connotación mística detrás de este señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va construyendo ese mito para engrandecer pues la historia y construir santos? Porque efectivamente se pueden construir santos. Santo. O sea que Pablo Escobar se puede decir que es un ícono popular, pero también un ícono religioso. Sí, por supuesto. Sí, claro. Y todos estos, precisamente todos estos lugares hacen parte de esas procesiones modernas que llaman narcoturismo y son paradas obligadas. O sea, aquí que el sitio donde quedaba el edificio Mónaco, que ya todo eso pues queda muy poco realmente, ¿no? Sí. Que las caletas y bueno, todas estas historias y como todo este poco de mitos que lo que han hecho es acrecentar el mito, que yo decía la vez pasada que después de su muerte pues está más vivo que nunca. Así es verdad, y bueno, creo que con este personaje y otros que estaremos mirando dentro de la temporada, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay santos que creían y hay otros que los hicieron santos y que no necesariamente están reconocidos dentro de la institucionalidad religiosa. Pues muy bien, nosotros ya acá creo que hemos hecho una introducción muy general a esta tercera temporada, porque nomás estamos tocando aspectos muy genéricos. Ya tendremos la oportunidad de profundizar en todos estos temas, pero a propósito de esa ola que ha tomado fuerza en torno a las mafias, pues el cine no podía quedar atrás, ni la literatura, como ya lo veíamos anteriormente y nos recomendaba Lucas. Con respecto a la cinematografía, ¿qué podemos ver y encontrar que además nos muestra acerca de esta historia que hay de la mafia, Lucas? Bueno, el tema es que esto ya es un género de cine, ¿sí? Todo el tema mafioso. Y ahí quiero resaltar que es que en ese matrimonio impío de mafia y religión hay un tercero que tal vez es el más peligroso y es la política. Entonces todos estos elementos los podemos ver en estas películas como Los Intocables, varias películas que ha dirigido Martin Scorsese, Buenos Muchachos, incluso la última, la del irlandés, todo eso está documentado allí en esas películas. Scarface, incluso que esa es de Brian De Palma, pero pues la película más importante que voy a recomendar acá es una trilogía. Esa hace parte de una de las películas más importantes de la historia del cine, que es El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. La primera entrega del Padrino se hizo en el año de 1972, la segunda en 1974 y la última en 1990, muchos años después de la segunda parte, que para muchos fanáticos de la película dice que esa película no debe haber existido. El caso es que aquí en esta película sí se ve mucho incluso el tema de
de los valores familiares, el tema de la lealtad. Son películas que también son muy violentas, incluso sin ser explícitos en la violencia. Y en esa cuestión de la religión y la mafia, pues vamos a ver escenas donde simultáneamente se están haciendo oraciones y por un lado están matando gente de la manera más cruel, ahogados, ahorcados. Hay procesiones religiosas que hacen parte de toda esa mafia siciliana, la Cosa Nostra, que al llegar a los Estados Unidos a principios del siglo XX fue lo que llamaron la Cosa Nostra americana. Entonces vamos a ver toda esa, como esas devociones allí. Y en la tercera parte del Padrino, en el Padrino 3, está recreada y hace alusión precisamente a lo que nombraba el santo ahorita, que es todo lo que sucedió en el Banco Vaticano, como la familia Corleone, que es la protagonista de la historia, intenta lavar su plata y a través del Banco Vaticano. Entonces lo mismo, se ven traiciones, muertes y cómo se cobran todos estos favores, pues de manera muy, muy brutal, al estilo muy mafioso. Entonces, importantísimo El Padrino, 9 Óscares de la Academia. Y lo chévere ahí de esta película como cuestión histórica es el empalme entre actores clásicos y esa camada de actores de los años 70 que fueron increíbles. El caso de Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire, mejor dicho. Eso sí, recomendadísima. Andy García. Entonces, recomendada El Padrino, que es a su vez un libro, ¿cierto? Inspirada en el libro El Padrino de Mario Puzo. Bueno, pues qué mejor que acá un padrinólogo como Lucas que nos pueda hacer este recomendado, además que creo que es un clásico y bueno, aparte de ya veremos en otros episodios otros recomendados en torno a todos estos temas un poco ya más particularizados, ¿no? Entonces, muchas gracias Lucas y todos invitados a ver El Padrino. Es una oferta que no podrán rehusar. Sí, así es. Ya cerrando este podcast, creo que abordamos varios elementos en torno a esta pretensión que tenemos de esta temporada. Santos al margen de la ley, que no solamente obedecerá a unas prácticas dentro del catolicismo, que es donde encontramos ese concepto de santos, sino ver diferentes perspectivas religiosas que se asocian a estas organizaciones del crimen organizado. Sin embargo, uno de los aspectos que son relevantes en la actualidad es cómo todo el cine, la música, el arte, el diseño gráfico pues ha ayudado también a santificar a muchos de estos personajes, ¿sí? Que para algunos es legítimo, para otros son sobrevalorados, pero es una realidad que está en la cultura popular. Entonces, en ese sentido, se ha incluso hoy trabajado en torno a una nueva categoría que se llama la narcocultura, como ha penetrado todo este tipo de creencias y prácticas que se han venido legitimando socialmente y que prácticamente se han naturalizado, se han normalizado, para decirlo de alguna manera. Por eso, no sé, hermano santo, hablando de santos, devociones y lo delictivo, pues qué aspectos ya para cerrar nuestro podcast podríamos destacar y dejar motivados a nuestros profanáticos para que se conecten en esta tercera temporada. Claro que sí, pues resaltando lo que se decía anteriormente, muchos de estos personajes que delinquen y que tienen una reputación bastante cuestionada por el tema del narcotráfico y la violencia que se suscita en torno a estas estructuras, muchos de estos personajes, como el caso de Escobar, se van sacralizando. Pero también es cierto que dentro de estas estructuras narcotraficantes, pues hay muchas devociones, hay muchas creencias, como ya lo decíamos al inicio, y vale la pena rescatar algunas de ellas. En este caso, Pablo Escobar, por ejemplo, tenía una devoción muy particular que era el Niño Jesús de Atocha, ¿no?
aquí en Sinaloa o en México se venera mucho a Jesús Malverde, que entre otras cosas es un santo que fue elevado, ¿no?, a ese estrado de sacralidad por el mismo pueblo. No es santificado por la iglesia ni canonizado, pero sí por el pueblo. Entonces tiene una devoción muy grande, tanto así que vienen gente de muchas partes del mundo a visitar su capilla, ¿no?, y en este tema de devocional. Otro muy famoso es el tema de María Auxiliadora, cuando hablamos de... Eso lo vamos a desarrollar más adelante en otro capítulo también, cuando hablemos del sicariato, y es la Virgen de los Sicarios, que de hecho pues hay un libro muy famoso de Fernando Vallejo que se llama así, La Virgen de los Sicarios, y es como estas personas que delinquen, ¿no?, en los bajos mundos pues se encomiendan también a la Virgen de María Auxiliadora allá en Medellín. Bueno, San Juditas, como ya lo decíamos en un podcast anterior, también está representando a aquellas personas que delinquen en el mundo urbano, ¿no?, en todo este mundo de los ladrones, de las personas que están delinquiendo en las ciudades, aquí en México sobre todo. Y bueno, entre otros, ¿no? O sea, hay muchas devociones, incluyendo a la Santa Muerte, incluyendo incluso a la Virgen de Chiquinquirá, por ejemplo, en toda esta zona esmeraldífera en Colombia, donde también se mezcla esta parte de minería con narcotráfico, con droga, pues también está la Virgen de Chiquinquirá. Y bueno, en Argentina también hay un personaje del cual también vamos a hablar más adelante, que es el Gauchito Gil. El Gauchito Gil y Malverde son muy parecidos porque se les reconocen como los bandidos generosos, ¿no?, que son como esa especie de Robin Hood, y por eso el pueblo les va dando ese halo de sacralidad. Bien, pero como vuelvo y repito, también a estas personas que incluso viven, como el caso del Chapo Guzmán, y como ya lo mencionábamos con el tema de Escobar, pues también estas personas, por ser generosos y por hacer cosas por el pueblo, por hacer obras sociales, también se les va arropando con este tema de la sacralidad. Se convierten en personas como en íconos, ¿no?, para el pueblo. Qué bien. Pues yo creo que ahí hay mucho para abordar. Creo que ya nos das un preámbulo a un narcopanteón que también tendremos la oportunidad de entrar a estudiar. Y bueno, qué mejor que hacerlo en esta tercera temporada. Hermano Lucas, ¿tú cómo ves también esa narcocultura y cuál es ya entonces, a modo de cierre, esa expectativa que puedes generar con nuestros profanáticos? Pues yo hace poco decía que el lema nacional no debería ser orden y libertad, sino chiste y chanza. Y bajo ese lema, estos temas se nos han ido metiendo a la cocina y a la cabeza, sobre todo, porque aquí hay un delirio de traqueto increíble, gente que incluso no ha tenido una pistola en la mano y tiene su modus operandi muy traqueto. Incluso la estética también, cómo decoran una casa, cómo se visten, o sea, la música, todo eso ha permeado la cultura hoy en día, y eso es menos grave con referente al Estado. Vivimos en un narcoestado y eso sí es gravísimo. Entonces, y no solo acá, en varios lados. Veía yo que ya en Colombia incluso hay presencias de narcos mexicanos, y cómo esta cultura también ha permeado a Chile, donde se han creado tribus urbanas, grupos que adoptaron toda esta estética y tienen como referencia pues a los más relevantes, que son el ciudadano Guzmán y el ciudadano Escobar, que como decía Luis Ospina, lo que más educa es el mal ejemplo, y si de mal ejemplo se trata, pues estos señores sí tienen vidas ejemplares. Nuestro estado es maestro en ese sentido. Pues bueno, yo creo que tú has tocado un tema que va a ser fundamental, y es eso, cómo no solamente son los santos, sino cómo ha afectado culturalmente, porque pareciese que nos estamos narcoculturizando, y eso lo vamos a ver también en algunas evoluciones que están teniendo, especialmente en las culturas más juveniles, donde ya hay otros estereotipos con respecto a esa narcocultura. Pues todos invitados a que escuchen entonces esta temporada. Un agradecimiento acá al hermano Lucas, al hermano Santo, invitarlos a todos a que nos sigan en las redes.
Recuerden que nuestra fanpage es www.profanáticos.com. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en el canal. Ya pues ustedes saben que pueden acceder a nuestro podcast por Buzzsprout y en las plataformas de Google Podcast, Apple Podcast. Y también que estamos sonando nuestros capítulos en diferido en la emisora digital Radio Digital América, que es una emisora especializada en marketing, diseño y publicidad, www.radiodigitalamerica.com. Finalmente, pues invitarlos a que sigan haciendo sus rogativas y donaciones. Estamos acá reconfigurando estos templos, a ver si hacemos así como los ortodoxos, unas torres digitales un poco más estructuradas. No me las voy a tatuar, pero bueno, las hacemos, pero porque estamos creciendo todos y, como decimos por allí, regala un podcast para que sigamos acá reflexionando y ya entrando en esta tercera temporada. Muchas gracias a todos y bueno, Santo, ¿con qué vamos para el próximo podcast de esta tercera temporada, Santos al margen de la ley? Si bien es cierto, todo lo que acabamos de decir en este podcast es a modo de preámbulo, ¿sí? Es como a modo de provocación. Ya vamos a entrar de lleno a temas un poco más agudos. En este caso, el segundo podcast de esta temporada va a ser sobre el tema de los narcos y la narcocultura, analizando un poco más de fondo el tema de estas devociones, estas creencias, estos ritos, ¿no?, que se practican en torno a esto y estos vínculos, ¿no?, porque ya no es solamente con el tema de lo religioso, sino también con el tema político, y cómo esto va permeando de a poco la conciencia, como ya lo decías, Lucas, el modo de vestir, ¿no?, la estética. Y pues bueno, vamos a reflexionar entonces en torno a esto. Esperamos que no se lo pierdan. Bueno, muchas gracias, Santo. Todos invitados entonces a que podamos tener un Inception de narcocultura el próximo podcast. Un agradecimiento, un saludo para todos nuestros oyentes, que nos agrada que nos estén escuchando. Y finalmente, Lucas, los saludos y el recomendado para el cierre de este episodio número 13. Bueno, muchas gracias, Santo, muchas gracias, Simón. Entonces vamos a enviar un saludo y un fuerte abrazo a René Sáenz, que nos apoya mucho en las redes, y a El Flaco, Eduard Montilla, un fuerte abrazo. La canción de 1989, álbum La muerte, un compromiso de todos, del grupo La Pestilencia, la canción Sicairos.